Hola y bienvenidos a Historias que dejan huella. Antes de sumergirnos en este relato de amor, traición y un despertar doloroso, dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Si esta historia resuena contigo, no olvides suscribirte porque la historia de mañana es algo verdaderamente especial que no puedo esperar a compartir contigo. El comienzo del fin. No se suponía que iba a estar en casa hasta el jueves. Susurré a mi teléfono, completamente congelada en mi propia cocina. Mis ojos estaban fijos en mi esposo, Alejandro, quien besaba apasionadamente a su secretaria, Valentina, contra la encimera de granito que elegimos juntos. Pero cuando crucé esa puerta y los vi, y él tuvo el descaro de decir: «Sofía, estás exagerando, no es lo que parece». Sonreí y pronuncié 5 palabras que destrozaron su pequeño mundo perfecto. Revisa tu cuenta bancaria, Alejandro. Esa tarde de martes, en la exclusiva urbanización de Montecristo, en las afueras de Barcelona, cambió todo para siempre. El vuelo desde Madrid había sido un poco turbulento, pero no se comparaba con la tormenta en la que estaba a punto de entrar. Había estado fuera por lo que se suponía que era una conferencia de una semana para mi firma de marketing digital, pero el evento terminó 2 días antes. Pensé en sorprender a Alejandro con mi regreso. Tal vez por fin podríamos tener esa cena que habíamos estado posponiendo durante meses. Tal vez reavivar un poco la chispa que había estado titilando últimamente. Entré en nuestro tranquilo camino circular, en la calle del Olmo a las 14:30, notando un BMW plateado desconocido estacionado donde yo solía dejar mi coche. Extraño, pero no alarmante. Alejandro, un arquitecto exitoso, a menudo tenía clientes en casa para discutir sus proyectos. La casa parecía pacífica desde afuera, con nuestro césped perfectamente cuidado que se extendía hacia la casa de estilo andaluz que habíamos comprado hace 3 años, cuando su firma obtuvo ese importante contrato para un casino en Málaga. Luché con mis llaves en la puerta principal, cargando mi bolsa del portátil y el pequeño regalo que había comprado para Alejandro, una brújula antigua de una tiendecita en Madrid, grabada con la frase: «2 nuevas aventuras juntos». Qué dolorosamente irónico se volvería eso. En el momento en que entré, la oí. Su risa, ligera, musical. El tipo de risa que yo solía tener cuando Alejandro y yo empezamos a salir hace 8 años. Venía de la cocina, mezclada con su risa grave, esa que solo me dedicaba a mí durante nuestras conversaciones nocturnas sobre nuestros sueños y nuestro futuro. Dejé mis bolsas en silencio junto a la mesa de la entrada, mi corazón ya comenzando a acelerarse con un inexplicable temor. Algo andaba mal. La energía en la casa era diferente, íntima de una manera que me excluía por completo. Caminé hacia la cocina en silencio, mis tacones amortiguados por la alfombra persa que compramos en nuestra luna de miel en Estambul. Cada paso se sentía como caminar al borde de un acantilado, sabiendo que estaba a punto de ver algo que cambiaría todo, pero incapaz de detenerme. Y entonces los vi. Alejandro, mi esposo de 5 años, el hombre que prometió amarme y valorarme hasta que la muerte nos separara. Tenía sus manos en el pelo rubio de Valentina Torres, su secretaria de 26 años. Ella estaba sentada sobre nuestra isla de cocina, la misma superficie de granito donde habíamos compartido café cada mañana durante 3 años. Su falda de tubo subida, su blusa parcialmente desabotonada, sus piernas enroscadas alrededor de su cintura. Se besaban con la pasión desesperada de los amantes, no con el afecto casual de un error momentáneo.
Esto no era un desliz o un momento de debilidad. Esto era algo practicado, familiar, cómodo. La forma en que las manos de Alejandro se movían sobre su cuerpo me dijo que esto había estado ocurriendo mucho más tiempo que unos pocos momentos robados. El tiempo pareció detenerse. Me quedé allí por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 30 segundos, viendo cómo mi matrimonio se desmoronaba en tiempo real. Mi cerebro luchaba por procesar lo que mis ojos veían. Esta era mi cocina, mi esposo, mi vida siendo destruida por una mujer que me llamaba Señora Castillo cada vez que contestaba el teléfono de la oficina de Alejandro. Valentina me vio primero. Sus ojos se abrieron de par en par por encima del hombro de Alejandro y lo empujó con un jadeo. «Alejandro», susurró, con la voz temblorosa. Él se giró y por un segundo vi miedo genuino destellar en su rostro. Pero luego, casi de inmediato, se transformó en algo peor. Fastidio. No culpa, no vergüenza, no remordimiento. Fastidio porque yo había interrumpido su pequeño idilio. «Sofía, llegaste temprano», dijo, arreglándose la corbata como si hubiera estado en una reunión de negocios, en lugar de profanar nuestros votos matrimoniales. Valentina se bajó de la encimera, alisando su falda y evitando mi mirada. Su labial estaba corrido. Su pelo cuidadosamente peinado estaba deshecho y se veía más joven que nunca. Más joven que mi hermana. Más joven que alguien a quien yo debería haber estado mentoreando en lugar de ser alguien que estaba destruyendo mi vida. «Debería irme», murmuró, agarrando su bolso de la encimera. «Sí», dije en voz baja, encontrando mi voz por primera vez. «Deberías». Pasó a mi lado sin encontrar mi mirada, sus tacones resonando rápidamente por el suelo de madera hacia la puerta principal. Un momento después, oí el BMW arrancar y alejarse, dejándonos a Alejandro y a mí solos en los escombros de nuestra cocina. Alejandro se pasó las manos por su pelo oscuro y suspiró, como si toda esta situación fuera un simple inconveniente en lugar de algo devastador. «Sofía, mira, sé cómo debe parecer esto, pero estás exagerando. No es lo que parece». «¿No es lo que parece?» Lo miré. A este hombre a quien amé durante 8 años, me casé hace 5, construí una vida, y me di cuenta de que estaba mirando a un completo extraño. El Alejandro con el que me casé nunca me habría traicionado. El Alejandro con el que me casé nunca habría traído a otra mujer a nuestra casa. El Alejandro con el que me casé nunca me habría mirado a los ojos y me habría dicho que estaba exagerando al presenciar su infidelidad. Pero este Alejandro, este extraño con el rostro de mi esposo, era capaz de todo eso y más. Fue entonces cuando sonreí. No porque fuera feliz, sino porque en ese momento me di cuenta de que yo tenía todo el poder y él no tenía ni idea de lo que venía. CTA. Si estás disfrutando de este relato, por favor, dale like a este video. Y déjanos saber en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación. Los orígenes de la traición, de pie en esa cocina, observando la indiferencia casual de Alejandro ante la destrucción de nuestro matrimonio. Mi mente viajó de regreso a cómo habíamos llegado hasta aquí. ¿Cómo pude haber pasado por alto las señales? ¿Cómo el hombre que una vez condujo 3 horas en una tormenta de nieve solo para traerme sopa cuando tenía gripe, se convirtió en alguien que podía traicionarme tan fríamente? Nos conocimos en la Universidad de Barcelona. Ambos éramos ambiciosos estudiantes de negocios, con sueños más grandes que nuestras cuentas bancarias. Alejandro estudiaba arquitectura, mientras yo me sumergía en mi carrera de marketing.
Él era el chico que realmente escuchaba cuando hablaba de mis ideas para algún día comenzar mi propia agencia digital. Mientras otros chicos de mi edad se enfocaban en fiestas y aventuras de una noche, Alejandro se quedaba despierto hasta las 2 a.m., ayudándome a perfeccionar presentaciones o a hacer una lluvia de ideas para campañas. «Vas a cambiar el mundo, Sofía Ramos», me decía, usando mi apellido de soltera con tanta reverencia. Y quiero estar allí para verlo suceder. Esos primeros años fueron mágicos. Éramos socios en todo. Sesiones de estudio que se convertían en citas para cenar. Pasantías que celebrábamos juntos. Conversaciones nocturnas sobre el imperio que construiríamos como un equipo. Cuando Alejandro me propuso matrimonio durante nuestro último año, no solo me pidió que me casara con él, me pidió que fuera su socia de por vida, su igual, su copiloto en la conquista del mundo. La boda fue todo lo que había soñado. Pequeña, íntima, celebrada en los jardines del Botánico. Alejandro escribió sus propios votos, prometiendo apoyar tus sueños tan ferozmente como los míos, y nunca dejar que olvides lo extraordinaria que eres. Mi dama de honor, María. Susurró durante la recepción que nunca había visto a un novio mirar a su novia de la manera en que Alejandro me miraba a mí, como si yo fuera la persona más fascinante que jamás había conocido. Durante los primeros 2 años de matrimonio, vivimos en un pequeño apartamento en el centro de Barcelona, ambos trabajando en empleos de nivel inicial y ahorrando cada céntimo. Alejandro estaba en Morrison & Asociados, una firma de tamaño medio, donde diseñaba centros comerciales y edificios de oficinas, mientras yo construía sitios web para negocios locales, haciendo crecer lentamente mi base de clientes, mientras trabajaba desde la mesa de nuestra cocina. Estábamos sin un duro, pero felices. Alejandro me traía café durante mis sesiones de diseño nocturnas. Yo le compraba su comida tailandesa favorita cuando estaba estresado por las fechas límite. Nos quedábamos dormidos en nuestro sofá de segunda mano, viendo películas, planeando la casa que compraríamos algún día, los viajes que haríamos cuando pudiéramos permitírnoslo, la vida que estábamos construyendo juntos, ladrillo a ladrillo. El cambio comenzó tan gradualmente que casi lo pasé por alto. Las horas de Alejandro en la firma se hicieron más largas a medida que ascendía. Fue promovido a asociado principal, luego a gerente de proyectos y después a socio. Con cada ascenso venía más responsabilidad, más estrés y más tiempo lejos de casa. Pero también más dinero, lo que significaba que por fin podíamos permitirnos la casa en la calle del Olmo, el BMW que siempre había querido, el estilo de vida que habíamos soñado durante esos años de comer fideos. Por fin lo estamos logrando, Sofía, me decía, entrando en nuestro nuevo camino de entrada por primera vez. Todos esos años de sacrificio están dando sus frutos. Mi negocio también estaba prosperando. Había convertido Pinnacle Digital de una operación de mesa de cocina a una agencia boutique con 12 empleados y clientes en 3 provincias. Fui destacada en la revista Emprendedores como una de las 30 menores de 30 innovadoras del marketing para seguir. Alejandro parecía orgulloso, publicando sobre mis logros en las redes sociales y presumiendo ante sus colegas sobre su brillante esposa. Pero en algún lugar del éxito, empezamos a vivir vidas paralelas en lugar de entrelazadas. Los proyectos de arquitectura de Alejandro exigían más viajes, visitas a obras en Valencia, reuniones con clientes en Sevilla, lanzamientos de proyectos en Bilbao. Mi agencia requería su propio horario exigente, presentaciones a clientes, sesiones de estrategia,
el circuito de conferencias que estaba construyendo mi reputación en la industria. Nos enviábamos mensajes de texto durante todo el día, compartiendo actualizaciones sobre reuniones y fechas límite, pero nuestras conversaciones se volvieron cada vez más logísticas. ¿Puedes encargarte de la cena esta noche? Estoy atrapado en una presentación con un cliente. Vuelo a Lisboa mañana. Vuelvo el jueves. ¿Cómo va tu semana para la fecha límite del proyecto Henderson? Éramos exitosos, ocupados, admirados por nuestros amigos por ser una pareja poderosa. Pero también éramos barcos que se cruzaban en la noche, chocando los 5 por los logros del otro, mientras olvidábamos conectar como marido y mujer. El romance se desvaneció tan lentamente que me convencí de que era normal. Las parejas casadas se sentían cómodas, ¿verdad? Las mariposas se suponía que debían convertirse en algo más profundo y estable. Cuando Alejandro dejó de traerme café durante mis sesiones de trabajo, me dije a mí misma que solo estaba respetando mi concentración. Cuando nuestras conversaciones de los sábados por la mañana pasaron de sueños y planes a listas de la compra y pagos de facturas, asumí que eso era la madurez. Mirando hacia atrás ahora, pude ver el momento exacto en que las cosas cambiaron. Fue hace 8 meses en la fiesta de fin de año de Morrison & Asociados. Alejandro me presentó al equipo, incluida a Valentina, que acababa de empezar como su asistente administrativa. Ella estaba recién salida de la universidad, ansiosa, con los ojos brillantes. Todo lo que yo solía hacer cuando Alejandro y yo nos conocimos. Sofía es el genio detrás de Pinnacle Digital, había dicho Alejandro esa noche, con el brazo alrededor de mi cintura. Ella es la verdadera historia de éxito en nuestra familia, pero noté cómo sus ojos se demoraban en Valentina, cuando ella se reía de sus chistes. Cómo se aseguraba de incluirla en las conversaciones, explicándole conceptos de arquitectura, con la misma paciencia que solía mostrarme. Cómo parecía más animado, más energético cuando ella estaba cerca. Lo descarté como paranoia. Alejandro era encantador por naturaleza, naturalmente servicial. Simplemente estaba siendo un buen jefe, mentoreando a una joven empleada de la misma manera en que colegas mayores nos habían mentoreado a nosotros cuando estábamos empezando. Durante los meses siguientes, el nombre de Valentina aparecía cada vez más en las historias de trabajo de Alejandro. Valentina tuvo esta idea brillante para organizar los archivos del proyecto. Valentina detectó un error en el contrato de Henderson que podría habernos costado miles. Valentina realmente está cogiendo el truco de las relaciones con los clientes. Cuando sugerí que invitáramos a algunos de los colegas de trabajo de Alejandro a cenar, siempre tenía una excusa. Cuando me ofrecía planear algo para el equipo de la oficina, dijo que preferían mantener el trabajo y la vida personal separados. Cuando pregunté si podía pasar por la oficina para llevarlo a almorzar un día, dijo que estaban demasiado ocupados con las fechas límite. Las señales estaban todas ahí. Las noches de trabajo que se volvieron más frecuentes. Los viajes de negocios que parecían extenderse más de lo necesario. La forma en que el teléfono de Alejandro estaba de repente siempre boca abajo sobre la mesa. El nuevo perfume que comenzó a usar. La membresía del gimnasio de la que había estado hablando durante años, pero que finalmente compró. Lo más revelador de todo fue la forma en que dejó de verme de verdad. Cuando me corté y me peiné el pelo por primera vez en meses, no se dio cuenta. Cuando me puse el vestido rojo que solía decir que era su favorito, estaba demasiado distraído por su teléfono para comentar. Cuando traté de planear una escapada romántica de fin de semana para nuestro aniversario, dijo que estaba demasiado ocupado con el proyecto de Morrison para tomarse tiempo libre. Me había vuelto invisible en mi propio matrimonio. Un personaje secundario
en la historia de vida de Alejandro, en lugar de su coprotagonista. Y, aparentemente, Valentina había asumido el papel de protagonista sin que yo siquiera me diera cuenta de que se estaban celebrando audiciones. La parte más dolorosa ni siquiera fue la traición en sí. Fue reconocer cuánto tiempo había estado poniendo excusas para el comportamiento de Alejandro, convenciéndome a mí misma de que su creciente distancia era solo estrés, solo éxito, solo la evolución natural de un matrimonio maduro. Había estado tan ocupada construyendo mi propio imperio que no me había dado cuenta de que Alejandro estaba construyendo el suyo sin mí. De pie en nuestra cocina ahora, viéndolo prepararse té como si nada hubiera cambiado, me di cuenta de que nuestro matrimonio había terminado mucho antes de que lo encontrara con Valentina. Simplemente había sido demasiado leal, demasiado confiada, o tal vez demasiado asustada para reconocerlo. Pero el reconocimiento ya no era opcional. La vida que pensé que estaba viviendo se había revelado como una actuación elaborada, y yo era la única que no sabía que era solo un acto. CTA. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Creéis que Sofía debió haber visto estas señales antes? Y no olvides darle like al video y suscribirte para más historias increíbles. La batalla perdida. Después de darme cuenta de lo lejos que Alejandro y yo nos habíamos distanciado, intenté activamente salvar nuestro matrimonio. Durante 3 meses antes de este devastador descubrimiento, me había lanzado a ser la esposa que pensé que él quería, la mujer que podía competir con lo que sea que lo estaba alejando de nosotros. Todo comenzó en enero, cuando noté que Alejandro trabajaba hasta tarde casi todas las noches. En lugar de confrontarlo, decidí sorprenderlo. Conduje hasta su oficina en Morrison & Asociados, con su cena favorita de romanos, el pequeño lugar italiano donde habíamos tenido nuestra primera cita. Me imaginé su rostro iluminándose cuando entrara, tal vez incluso convenciéndolo de que se fuera a casa temprano por una vez. Pero cuando llegué al elegante edificio de cristal en la Avenida del Castillo, el personal de seguridad me dijo que el señor Castillo se había ido a las 17:30. Eran las 19:45. Lo llamé 3 veces antes de que contestara, sonando sin aliento y distraído. Sofía, ¿qué pasa? Nunca llamas durante las horas de trabajo. Estoy en tu oficina con la cena. Seguridad dice que ya te fuiste. Hubo una pausa. Demasiado larga. Oh, claro. Quise decir que tuve que ir a una obra de un cliente. Una revisión de última hora para el proyecto Henderson. Llegaré tarde a casa. No me esperes despierta. Me senté en el estacionamiento de Morrison & Asociados durante 20 minutos, mirando las ventanas oscuras del piso de Alejandro, sosteniendo recipientes de pasta que se enfriaba, y preguntándome en qué momento mi esposo se había convertido en alguien que mentía tan fácilmente. Pero en lugar de confrontar la mentira, puse excusas. El proyecto Henderson era enorme para su carrera. Tal vez realmente estaba en la obra de un cliente y simplemente se olvidó de mencionarlo. Tal vez yo estaba siendo paranoica, viendo problemas donde no existían. Decidí esforzarme más. Nos reservé un fin de semana en el Grandview Resort, el mismo lugar al que fuimos para nuestro primer aniversario. Planeé cada detalle: un masaje en pareja, cena en el restaurante donde Alejandro me dijo que me amaba por primera vez, incluso champán y fresas en nuestra suite. Cuando presenté la sorpresa, Alejandro pareció complacido, pero distraído. Eso suena maravilloso, cariño. Solo necesito comprobar si algo choca con el trabajo. Canceló 2 días antes de que se suponía que debíamos irnos. Una emergencia con el proyecto del Casino Morrison. Lo siento mucho, Sofía. Lo reprogramaremos pronto, te lo prometo. Nunca lo reprogramamos. El depósito no reembolsable
se unió a una creciente lista de mis intentos fallidos de reconectar con mi esposo. A continuación, intenté centrarme en nuestra vida en casa. Empecé a cocinar cenas elaboradas, a poner la mesa con nuestra vajilla de boda, a encender velas como solíamos hacer cuando éramos recién casados en ese pequeño apartamento. Ponía música, abría una botella de vino y esperaba a que Alejandro llegara a casa. La mayoría de las noches, él entraba alrededor de las 21 p.m, agotado y distraído. Agradecía el esfuerzo. Esto se ve increíble, cariño. Pero comía rápidamente mientras revisaba su teléfono o hablaba del estrés del trabajo. La atmósfera romántica que había creado con tanto cuidado se disolvía en otra comida de rutina. ¿Recuerdas cuando solíamos hablar durante horas en la cena? Pregunté una noche, viéndolo responder correos electrónicos entre bocados del salmón que había tardado 1 hora en preparar. Me miró brevemente. Oh, sí, esos eran tiempos más simples, menos responsabilidad. ¿Tiempos más simples? Como si amar a tu esposa fuera algo que superabas junto con los préstamos estudiantiles y los muebles de segunda mano. Finalmente, intenté hablar con Alejandro sobre nosotros de manera más directa. Una noche de marzo, sugerí terapia de pareja. ¿Crees que necesitamos terapia?, preguntó, luciendo genuinamente sorprendido. Pensé que estábamos bien. Apenas hablamos, Alejandro. No pasamos tiempo juntos. Somos como compañeros de piso que comparten una hipoteca. Él consideró esto por un momento. El matrimonio evoluciona, Sofía. Ya no somos universitarios. Tenemos responsabilidades, carreras. Así es como se ven las relaciones maduras. Pero me echo de menos a nosotros, dije, odiando lo desesperada que sonaba. Echo de menos sentirme conectada contigo. Alejandro se suavizó un poco, abrazándome de una manera que se sintió más obligatoria que cariñosa. Sé que las cosas han estado ocupadas últimamente. El proyecto Morrison ha estado consumiendo todo. Una vez que termine, tendremos más tiempo juntos. Otra promesa que nunca se materializó. El proyecto Morrison llevó al desarrollo de Sterling, que llevó a la propuesta del complejo del puerto. Siempre había otro proyecto, otra fecha límite, otra razón por la que nosotros tenía que esperar. La mujer que caminó a esa cocina con una brújula grabada con la frase «2 nuevas aventuras juntos», había sido la única interesada en aventuras con su propio esposo. Pero estaba a punto de descubrir que Alejandro había tenido muchas aventuras. Simplemente no se había molestado en incluirme. CTA, deja un comentario. ¿Crees que la honestidad es la base de un matrimonio? ¿O crees que hay secretos que se pueden guardar? Y no olvides darle like a este video. La prueba definitiva. 2 semanas después de las promesas de Alejandro, nuestra vida se sentía como una obra de teatro meticulosamente ensayada. Cada interacción, cada gesto, cada conversación se sentía guionizada. Él estaba tratando tan desesperadamente de ser el esposo que creía que yo quería, que se había convertido en un extraño aún mayor. Me traía flores del supermercado, me preguntaba sobre mi día con un interés que no le llegaba a los ojos, y me abrazaba con un afecto que se sentía más como si estuviera marcando una lista de tareas para salvar un matrimonio. Las grietas en su actuación se volvieron imposibles de ignorar. Su teléfono seguía boca abajo, protegido con una contraseña que nunca antes había tenido. Las citas de terapia que prometió programar se posponían constantemente. Las historias sobre el trabajo eran cada vez más elaboradas, con proyectos que requerían horarios inusuales y viajes inesperados. La evidencia más condenatoria llegó por accidente. Mientras Alejandro estaba en la ducha una noche, su teléfono vibró en la mesilla de noche. La vista previa de la notificación era lo suficientemente reveladora
como para congelarme la sangre. No puedo esperar a verte mañana. He estado pensando en... Mañana era jueves, el día en que Alejandro había dicho que necesitaba viajar a Sevilla para una inspección de obra. Un viaje en solitario, había dicho. Demasiado aburrido y técnico para que yo lo acompañara. Cuando Alejandro salió del baño, yo estaba sentada en nuestra cama con su teléfono en las manos. Tu teléfono vibró, dije en voz baja. Recibiste un mensaje. Su rostro se quedó completamente inmóvil. Probablemente es solo trabajo, dijo, pero se movió hacia mí más rápido de lo que el interés casual explicaría. Déjame ver. Sostuve el teléfono. Es de alguien que dice que no puede esperar a verte mañana y que ha estado pensando en algo. Para un mensaje de trabajo, parece bastante personal. Alejandro tomó el teléfono y echó un vistazo a la pantalla. Es solo Valentina confirmando los detalles de la reunión en Sevilla. Es joven, no siempre usa un lenguaje profesional. ¿Puedo ver el mensaje completo? Sofía está siendo paranoica de nuevo. Hablamos de confianza. También hablamos de transparencia. Si es solo sobre el trabajo, no hay razón para que no pueda verlo. La mandíbula de Alejandro se tensó. Porque revisar los teléfonos del otro no es saludable para un matrimonio. Muestra que no confiamos el uno en el otro. No, Alejandro. Mentirle a tu esposa y tener comunicaciones secretas con la mujer con la que te engañaste muestra que no confiamos el uno en el otro. Esconder tu teléfono muestra que no confiamos el uno en el otro. Actuar como si yo estuviera loca por querer honestidad muestra que no confiamos el uno en el otro. No estoy escondiendo nada. Estoy tratando de reconstruir nuestro matrimonio, pero tú buscas problemas donde no existen. Pero mientras hablaba, estaba borrando el mensaje. Lo vi hacerlo, sus dedos moviéndose rápidamente por la pantalla, borrando la evidencia. ¿Por qué acabas de borrarlo? Porque no era nada importante y no quiero que te obsesiones con comunicaciones de trabajo inocentes. La manipulación era tan suave, tan practicada, que casi le creí a pesar de la evidencia de mis propios ojos. Casi me convencí de que estaba siendo paranoica, que estaba saboteando nuestra reconciliación con mi naturaleza sospechosa. Pero luego recordé la forma en que me miró cuando entré por primera vez a esa cocina 2 semanas atrás. El miedo en sus ojos no era el miedo de alguien atrapado en un lapso momentáneo de juicio. Era el miedo de alguien cuya doble vida, meticulosamente construida, acababa de colapsar. Todo este espectáculo, las flores, las cenas, el afecto fingido, no era Alejandro volviendo a enamorarse de mí. Era Alejandro ganando tiempo mientras descubría cómo gestionar 2 relaciones sin perder ninguna de las 2. El viaje a Sevilla era mañana. Él se iría por 2 días. Se quedaría en un hotel céntrico, según su itinerario. Un itinerario que de repente estaba segura de que no incluía ninguna reunión de trabajo real. Cuando Alejandro se metió en la cama a mi lado esa noche, besando mi frente con lo que se sintió como una ternura practicada, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no me iban a mentir más. Ya no me iban a manipular y a tratar como un obstáculo a superar en lugar de una esposa a la que amar. Mañana, mientras Alejandro pensaba que yo estaba a salvo en casa, creyendo su última historia, yo iría a Sevilla. No para espiarlo, no para atraparlo en el acto de nuevo, sino para, por fin y de manera definitiva, saber la verdad sobre el hombre con el que me había casado. Porque vivir en este limbo de falsa esperanza y evidencia creciente me estaba destruyendo más lentamente, pero tan seguramente como lo había hecho la traición original. El tiempo de darle a Alejandro el beneficio de la duda se había acabado. El tiempo de elegir el amor sobre la lógica había pasado. Mañana me elegiría a mí misma,
CTA. No te olvides de darle like y suscribirte si te está gustando esta historia. Y ahora, a por la confrontación final. La venganza y el empoderamiento. Llamé a mi trabajo y dije que estaba enferma esa mañana de jueves, algo que no había hecho en más de 2 años. Alejandro se fue a su viaje de negocios a las 7 a.m. en punto, besándome de despedida con la misma ternura fingida que había estado mostrando durante 2 semanas. «Te llamo esta noche desde el hotel», dijo, ajustándose la corbata en el espejo del pasillo. «La reunión del proyecto Henderson debería terminar a las 6, así podemos tener una conversación adecuada por una vez». «Conduce con cuidado», respondí, viéndolo cargar una bolsa de viaje que parecía empaquetada con más cuidado del que requería un simple viaje de trabajo. «Te quiero». «Yo también te quiero», dijo automáticamente. Pero ya estaba sacando su teléfono mientras caminaba hacia su coche. Esperé hasta que su BMW desapareció en la esquina de la calle del Olmo antes de comenzar mis propios preparativos. Había investigado el hotel en Sevilla la noche anterior, memorizando el diseño, la situación del estacionamiento, los restaurantes cercanos. Si Alejandro realmente estaba allí por negocios legítimos, simplemente me registraría con mi propio nombre y lo sorprendería para cenar. Si no estaba allí en absoluto, o si estaba allí pero no solo, entonces finalmente tendría la prueba definitiva que necesitaba para dejar de vivir en este agotador limbo. El viaje a Sevilla se sintió tanto interminable como demasiado corto. Mis manos temblaban en el volante mientras ensayaba diferentes escenarios en mi mente. Pero en el fondo, yo lo sabía. La cuidadosa sincronización de su partida, las llamadas telefónicas secretas, los mensajes borrados, la forma en que había estado sobrecompensando con un afecto artificial. Todo apuntaba a una conclusión inevitable. Llegué al hotel alrededor de las 14 horas y me estacioné donde podía ver la entrada principal y la mayor parte del estacionamiento. El BMW de Alejandro estaba allí, confirmando al menos esa parte de su historia. Pero mientras me sentaba en mi coche, reuniendo el coraje para entrar, vi algo que me heló la sangre. El BMW plateado de Valentina. El mismo coche que había visto en nuestro camino de entrada, ese terrible martes, estaba estacionado a 3 espacios del de Alejandro. No había una explicación inocente para su presencia aquí. No había una razón de negocios legítima para que la secretaria de Alejandro estuviera en una reunión de clientes en Sevilla. Esto no era un viaje de trabajo, era una escapada romántica que mi esposo había estado planeando mientras prometía reconstruir nuestro matrimonio. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Alejandro. «Acabo de terminar la sesión de la mañana. El equipo de Henderson es difícil como siempre. Te echo de menos». Me echa de menos mientras estaba a 3 horas de distancia con su amante, enviándome actualizaciones fabricadas sobre reuniones ficticias. ¿Tenía el descaro de afirmar que me echaba de menos? Tomé una captura de pantalla del mensaje y luego llamé a la oficina de desarrollo de Henderson. Cuando la recepcionista contestó, pregunté por la reunión del proyecto de Sevilla. «Lo siento, señora, pero no tenemos ningún proyecto en Sevilla. ¿Está pensando en nuestro desarrollo de Estepona, tal vez?» «No, específicamente en Sevilla, con Morrison & Asociados». «No, señora. No tenemos reuniones programadas con Morrison & Asociados hoy y no tenemos proyectos actuales en la zona de Sevilla». Le di las gracias y colgué. Mis sospechas ahora estaban confirmadas más allá de toda duda. No había reunión de Henderson. No había viaje de negocios. Solo estaban mi esposo y su amante disfrutando de una escapada romántica, mientras yo me sentaba en casa creyendo sus mentiras. Pero no había terminado. Necesitaba ver esto con mis propios ojos. Necesitaba confrontar la magnitud total del engaño de Alejandro
antes de poder seguir adelante con lo que viniera después. Entré en el vestíbulo del hotel, con los hombros hacia atrás y la cabeza en alto, acercándome a la recepción, con la confianza de alguien que pertenecía allí. Buenas tardes. Vengo a darle una sorpresa a mi esposo. Se aloja en la habitación. En realidad, no estoy segura del número. Alejandro Castillo. Déjeme ver, dijo el recepcionista, escribiendo en su ordenador. Sí, el señor Castillo se registró ayer. Habitación 412. ¿Le gustaría que le llamara para avisarle de que está aquí? No, gracias. Quiero que sea una sorpresa. Ayer. Alejandro me había dicho que se iba esta mañana, pero en realidad había estado aquí desde el miércoles. Otra mentira en una interminable cadena de engaños. Tomé el ascensor hasta el cuarto piso, mi corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Con cada piso que pasaba, me sentía transformándome. La esposa esperanzada que había conducido hasta aquí buscando una garantía estaba muriendo, reemplazada por alguien más dura, más clara, más decidida. La habitación 412 estaba al final de un largo pasillo. A medida que me acercaba, podía oír voces a través de la puerta. La risa de Alejandro, mezclada con la risa aguda de Valentina. Sonaban relajados, felices, íntimos de una manera que Alejandro y yo no lo habíamos sido en meses. Me paré fuera de esa puerta por un minuto completo, escuchando a mi esposo disfrutar del tipo de conversación fácil y afectuosa que me había estado negando mientras afirmaba estar trabajando en nuestro matrimonio. Hablaban de planes para la cena, de algo gracioso que había sucedido en la oficina, de lo agradable que era por fin tener tiempo ininterrumpido juntos. Tiempo ininterrumpido juntos. Mientras yo estaba en casa creyendo que estábamos reconstruyendo nuestra relación, Alejandro estaba aquí construyendo algo completamente diferente con otra persona. Llamé a la puerta. 3 golpes firmes y decididos. La cadena se agitó. El cerrojo hizo clic y la puerta se abrió para revelar a mi esposo en una bata de hotel a las 15 de un jueves por la tarde. Detrás de él, pude ver a Valentina tirando rápidamente de una sábana a su alrededor. Su pelo rubio desordenado, por lo que obviamente habían estado haciendo antes de que yo los interrumpiera. El rostro de Alejandro pasó por una serie de expresiones en rápida sucesión. Confusión, reconocimiento, terror y finalmente una especie de resignación derrotada. Por un momento, ninguno de los dos habló. Simplemente nos miramos el uno al otro a través del umbral de la habitación 412, 8 años de matrimonio y 2 semanas de desesperada esperanza, muriendo en el espacio entre nosotros. Sofía, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Qué haces aquí? Vine a sorprender a mi esposo, dije, con calma, mirando más allá de él, a donde Valentina estaba sentada en la cama arrugada, agarrando esa sábana como si de alguna manera pudiera hacer que esta situación fuera menos devastadora. Pero parece que alguien más llegó primero. Alejandro comenzó a decir algo. Probablemente otra mentira, otra explicación, otro intento de gestionar y manipular la situación. Pero levanté la mano para detenerlo. No lo hagas, dije, mi voz firme a pesar del terremoto que se producía dentro de mi pecho. No te atrevas a insultar mi inteligencia con otra historia sobre reuniones de negocios o malentendidos o momentos de debilidad. Sé lo de la reunión falsa de Henderson. Sé que has estado aquí desde ayer. Sé que has estado planeando esta escapada romántica mientras prometías reconstruir nuestro matrimonio. Los hombros de Alejandro se desplomaron, mientras el último de sus elaborados engaños se desmoronaba a su alrededor. Sofía, puedo explicarlo. No, Alejandro,
No puedes, porque no hay ninguna explicación que haga que esto esté bien. No hay ninguna historia que convierta esto en algo perdonable. Has estado viviendo una doble vida, mintiéndome a la cara todos los días, haciéndome sentir que estaba loca por sospechar lo que sabía en mi corazón que era verdad. Miré a Valentina, que ahora lloraba en silencio en la cama. «¿Y tú?», dije, mi voz afilada como un cristal roto. «Te sentaste en mi cocina hace 2 semanas y me escuchaste hablar de salvar mi matrimonio mientras planeabas este viaje con mi esposo. Contestaste mis llamadas en su oficina con falsa educación, mientras contabas los días hasta que pudieras estar aquí con él. Señora Castillo, lo siento mucho. No se suponía que iba a suceder así». «No», estuve de acuerdo. «No se suponía que iba a suceder en absoluto. Se suponía que ibas a mantener tus manos fuera de mi esposo, y él se suponía que iba a honrar los votos que me hizo. Pero aquí estamos». Me volví hacia Alejandro, que seguía de pie en esa ridícula bata, luciendo más pequeño y patético de lo que nunca lo había visto. «Lo gracioso es», dije, sorprendida por lo calmada que sonaba. «Conduje hasta aquí con la esperanza de estar equivocada, con la esperanza de encontrarte realmente en reuniones de negocios para poder disculparme por dudar de ti. Todavía estaba tratando de salvar nuestro matrimonio, justo hasta que llamé a esta puerta. Todavía podemos salvarlo», dijo Alejandro desesperadamente. «Esto no tiene por qué terminar con todo. Podemos superar esto». Me reí, y el sonido nos sorprendió a los 3. «¿Superar esto? Alejandro, no hay nada que superar. No queda matrimonio para salvar. Lo mataste hace meses. Yo simplemente dejé de fingir que todavía estaba vivo». De pie en ese pasillo de hotel, mirando los escombros de todo lo que había creído sobre mi vida, sentí algo que no había experimentado en meses. Claridad. Claridad pura y cristalina sobre quién era Alejandro en realidad y lo que necesitaba hacer a continuación. «Disfruta de tu escapada romántica», dije, alejándome de la puerta. «Pero cuando vuelvas a casa el viernes, yo no estaré allí, y tampoco lo estarán mis cosas». «Sofía, espera», gritó Alejandro, pero yo ya estaba caminando, mis tacones haciendo clic decididamente por el pasillo del hotel. No miré atrás. No me detuve. No lloré. En su lugar, saqué mi teléfono y comencé a hacer llamadas. Primero a María para decirle que me tomaría el resto de la semana libre para ocuparme de un asunto personal urgente. Luego al cerrajero para programar una cita para mañana por la mañana. Y luego a mi abogada, porque Alejandro tenía razón en una cosa. Esto iba a terminar con todo. Y yo finalmente estaba lista para dejar que así fuera. CTA. No dejes que el viaje termine. Mira nuestras otras historias y no olvides darle like y suscribirte. Comenta si esta historia te dio el valor para elegirte a ti misma. Un nuevo amanecer. El viaje de 3 horas de regreso desde Sevilla fue el más largo y transformador de mi vida. Para cuando entré en nuestro camino de entrada en la calle del Olmo, ya no era la misma mujer que se había ido esa mañana con la esperanza de salvar su matrimonio. Era alguien completamente nueva, alguien que finalmente había dejado de poner excusas por lo imperdonable y había comenzado a hacer planes para lo inevitable. Me senté en mi coche por un momento, mirando la casa que Alejandro y yo habíamos comprado juntos hace 3 años. La arquitectura de estilo andaluz, que una vez había representado nuestros sueños compartidos, ahora parecía una hermosa prisión, de la que por fin estaba lista para escapar. Cada ventana, cada parterre cuidadosamente plantado, cada detalle que habíamos elegido juntos, estaba contaminado con el conocimiento de cuán a fondo había traicionado a Alejandro todo lo que habíamos construido. Pero en lugar de tristeza, sentí algo que no había experimentado en meses. Poder.
poder puro, limpio e inalterable sobre mi propio destino. Mi teléfono había estado vibrando con llamadas y mensajes de texto de Alejandro durante todo el camino. Cada mensaje más desesperado que el anterior. Los había ignorado todos, pero ahora me desplacé por ellos con curiosidad, maravillándome de sus continuos intentos de controlar la narrativa, incluso después de haber sido pillado con las manos en la masa. Sofía, por favor, llámame. Tenemos que hablar. Sé que estás molesta, pero huir no resolverá nada. Estás siendo irracional. Vuelve para que podamos hablar de esto como adultos. Estoy volviendo a casa ahora. Podemos superar esto si me das una oportunidad para explicarlo. La audacia era asombrosa. Incluso ahora, incluso después de que lo había encontrado en la cama con su amante, en un hotel del que había mentido que estaba, Alejandro todavía pensaba que podía controlarme, manipularme, convencerme de que mi reacción era el problema en lugar de sus acciones. Pero esos días habían terminado. Ya no me iban a manipular más. Entré en nuestra casa e inmediatamente comencé a ejecutar el plan que había formulado durante el viaje. Primero, fui a nuestra oficina en casa y saqué copias de cada documento financiero que pude encontrar. Extractos bancarios, cuentas de inversión, declaraciones de impuestos, la escritura de la casa, el acuerdo de sociedad de Alejandro con Morrison & Asociados, todo lo que sería relevante en el proceso de divorcio que estaba a punto de comenzar. A continuación, abrí nuestra cuenta corriente conjunta en mi portátil y transferí la mitad de los fondos a mi cuenta personal. 43,000 euros. Dinero que había ayudado a ganar a través de años de planificación financiera, compartida y apoyo mutuo. Alejandro había estado financiando su aventura con nuestros recursos conjuntos. Era hora de que yo protegiera mis propios intereses con igual determinación. Luego llamé a Mitchell & Asociados, la firma de abogados que había manejado nuestras transacciones inmobiliarias. Hola, soy Sofía Castillo. Necesito programar una consulta de emergencia para mañana por la mañana sobre un divorcio. Sí, es urgente. Mientras esperaba la confirmación de mi cita a las 9 a.m., comencé la parte más difícil emocionalmente de mi plan: empacar mis pertenencias. No todo, eso vendría después con los mudanceros profesionales, sino lo esencial que necesitaría para las próximas semanas mientras descubría mi nueva situación de vida. Mientras doblaba ropa y recogía artículos personales, me encontré tocando objetos que llevaban el peso de nuestra historia compartida. Los pendientes que Alejandro me había regalado para nuestro segundo aniversario. La foto enmarcada de nuestra luna de miel en Estambul. El libro de poemas de amor que había inscrito para mi cumpleaños hace 3 años. Cada objeto se sentía como evidencia arqueológica de una relación que había muerto tan gradualmente que no me había dado cuenta de que se estaba convirtiendo en un fósil. Pero en lugar de guardar estos recuerdos por sentimentalismo, los dejé atrás. Pertenecían a una versión de mí misma que ya no existía. La mujer ingenua que creía que el amor podía sobrevivir a cualquier traición si te esforzabas lo suficiente. Para las 19 horas, tenía 3 maletas empaquetadas y cargadas en mi coche, junto con mi portátil, documentos importantes y suficiente ropa para varias semanas. También había reservado una suite en el Grandview Hotel, en el centro de la ciudad, el mismo lugar donde había intentado planear una escapada romántica para Alejandro, y para mí hacía solo unos meses. La ironía no se me escapaba, pero se sentía apropiada de alguna manera. Por fin estaba haciendo ese viaje, simplemente no con la persona con la que había planeado originalmente compartirlo. El BMW de Alejandro entró en el camino de entrada
justo cuando estaba dando mi última vuelta por la casa. Lo vi desde la ventana del salón, mientras se sentaba en su coche por un momento, probablemente preparándose para la confrontación que le esperaba dentro. Cuando finalmente entró por la puerta principal, su rostro era una máscara de emociones cuidadosamente controladas. «Sofía», dijo, su voz cautelosamente neutral. «Me alegro de que estés aquí. Realmente necesitamos hablar de lo que pasó hoy». «En realidad, no», dije, de pie en el centro de nuestro salón con mi bolso y llaves en la mano. Creo que lo que pasó hoy habló por sí mismo de manera bastante clara. Alejandro miró alrededor de la habitación, notando los sutiles cambios que indicaban que alguien había estado empacando. «¿Qué estás haciendo?» «Me voy. Esta noche he transferido mi parte de nuestros fondos conjuntos a mi cuenta personal. He programado una consulta con una abogada de divorcios para mañana por la mañana y he documentado suficiente información financiera tuya para asegurar que este proceso vaya lo más fluidamente posible». Su rostro se puso pálido. «Sofía, estás siendo precipitada. Estás emocional ahora mismo. No estás pensando con claridad. Sentémonos y...» «No». La palabra salió con tal finalidad que Alejandro retrocedió un paso. «No estoy emocional, Alejandro. Estoy resuelta. No estoy siendo precipitada. Estoy siendo decisiva. Y ciertamente no estoy confusa en mi pensamiento. Por primera vez en meses, estoy pensando con perfecta claridad. Pero nuestro matrimonio terminó la primera vez que la tocaste. Todo lo que ha pasado desde entonces solo ha sido tú tratando de gestionar la situación y yo siendo demasiado estúpida para verlo». Alejandro se acercó, su expresión cambiando al modo persuasivo y preocupado que usaba durante las difíciles negociaciones con los clientes. «Sofía, sé que cometí errores terribles, pero 8 años de matrimonio, 8 años de construir una vida juntos, eso tiene que contar para algo. Eso tiene que valer la pena luchar por ello. Tú no luchaste por ello, Alejandro. Lo tiraste por la borda durante 6 meses de sexo por las tardes con tu secretaria. Me mentiste a la cara todos los días mientras planeabas escapadas románticas con otra mujer. Me hiciste sentir que estaba loca por sospechar lo que sabía en mi corazón que era verdad. Me convertiste en una esposa paranoica que revisaba tus bolsillos y cronometraba tus llamadas telefónicas. Y luego tuviste el descaro de actuar como si yo fuera el problema. «Puedo cambiar», dijo desesperadamente. «Puedo ser el esposo que te mereces. Lo de hoy fue una llamada de atención. Ahora veo cuánto tengo que perder». Miré a este hombre a quien había amado durante 8 años. El extraño que llevaba el rostro de mi esposo, mientras hablaba palabras que no significaban nada porque llegaban años tarde. El esposo que me merecía no habría necesitado una llamada de atención, Alejandro. El esposo que me merecía nunca me habría puesto en una posición en la que tuviera que conducir hasta Sevilla para atraparlo engañándome. El esposo que me merecía habría honrado sus votos matrimoniales sin necesidad de que le recordaran su existencia. «¿Entonces eso es todo?» Su voz se hizo más fuerte, más desesperada. «¿Un error y estás dispuesta a tirar todo lo que hemos construido?» «¿Un error?» No pude evitar reírme, y el sonido pareció resonar en nuestra hermosa y vacía casa. «Alejandro, esto no fue un error. Esto fueron 6 meses de engaño calculado. Esto fue mentir sobre viajes de trabajo, borrar mensajes de texto, manipularme cuando hacía preguntas, prometer reconstruir nuestro matrimonio mientras planeabas habitaciones de hotel con otra mujer. Esto fue una traición sistemática de todo lo que se suponía que representaba nuestro matrimonio». Caminé hacia la puerta principal, luego me detuve y me volví hacia él. «Pero, ¿sabes cuál es la verdadera tragedia? No es que me engañaras. La gente engaña.
es que cuando te di la oportunidad de ser honesto, de mostrar un arrepentimiento real, de luchar de verdad por nuestro matrimonio, elegiste seguir mintiendo. Elegiste seguir manipulando. La elegiste a ella, Alejandro. Una y otra vez la elegiste a ella. Te elijo a ti ahora. Y por un momento, casi sonó como el hombre del que me había enamorado. Nos elijo a nosotros. Demés du tard. Abrí la puerta principal y salí al porche que habíamos pintado juntos la primavera pasada. Ahora me elijo a mí. Finalmente, después de meses de elegir la esperanza sobre la evidencia y el amor sobre el respeto propio, me elijo a mí. Alejandro me siguió afuera, su voz resonando en nuestro césped perfectamente cuidado. Sofía, por favor, no hagas esto. Podemos superar cualquier cosa si lo hacemos juntos. Me volví por última vez, mirándolo de pie en el umbral de la casa que pronto sería solo su casa, con la expresión de un hombre que por fin se había dado cuenta del costo de sus elecciones. Podríamos haber superado cualquier cosa, Alejandro, en tiempo pasado, pero eso habría requerido que tú quisieras de verdad superarlo, en lugar de simplemente querer gestionarlo. Eso habría requerido honestidad, en lugar de mentiras elaboradas. Eso habría requerido que eligieras nuestro matrimonio sobre tu aventura, y no lo hiciste. Elegiste la conveniencia sobre el compromiso, la emoción sobre la integridad y a ella sobre mí. Me metí en mi coche y bajé la ventanilla por última vez. Los papeles de divorcio te serán entregados en tu oficina el lunes. Te recomiendo que uses el fin de semana para averiguar en qué habitación de hotel quieres recibirlos. Mientras me alejaba de la calle del Olmo por última vez como la señora de Alejandro Castillo, sentí algo que no había experimentado desde los primeros días de la construcción de mi negocio. La embriagadora libertad de apostarlo todo por mí misma. En mi espejo retrovisor, pude ver a Alejandro de pie en nuestro camino de entrada, todavía llamando mi nombre, como si de alguna manera pudiera convocar de nuevo a la mujer que había pasado meses rogando por migajas de su atención. Pero esa mujer se había ido. En su lugar, había alguien que por fin había aprendido la diferencia entre luchar por el amor y luchar por la dignidad, y había elegido la dignidad. La mujer que conducía hacia su nueva vida sabía exactamente lo que valía, y ya no estaba dispuesta a aceptar nada menos. CTA. No dejes que el viaje termine. Mira nuestras otras historias y no olvides darle like y suscribirte. Comenta si esta historia te dio el valor para elegirte a ti misma. Un nuevo final. Los 6 meses que siguieron a mi partida de la calle del Olmo fueron un torbellino de reuniones legales, revelaciones emocionales y el embriagador proceso de reconstruir mi vida desde cero. Vivir en la suite del Grand View Hotel me dio el espacio que necesitaba para pensar con claridad, mientras mi abogada, Patricia Méndez, trabajaba con precisión quirúrgica para desenredar 8 años de activos compartidos y promesas rotas. La reacción de Alejandro a los papeles del divorcio fue todo lo que esperaba, y peor. En cuestión de horas, mi teléfono explotó con llamadas, mensajes y mensajes de voz que iban desde súplicas desesperadas hasta viajes de culpa manipuladores y una rabia apenas contenida. El hombre que me había mentido tranquilamente a la cara durante meses era de repente incapaz de controlar sus emociones cuando se enfrentaba a las consecuencias. «Sofía, esto es una locura», había dejado en un mensaje de voz particularmente desquiciado. «Estás destruyendo toda nuestra vida por un lapso temporal de juicio. ¿Te das cuenta de lo que estás tirando por la borda? ¿Entiendes lo bien que lo tenemos juntos? Lo bien que lo tenemos». Incluso en su desesperación, Alejandro no podía reconocer que nunca habíamos estado bien. Solo su versión de la realidad cuidadosamente curada
había estado bien. La versión en la que él podía tener tanto un matrimonio estable como una aventura emocionante, mientras yo permanecía felizmente inconsciente de mi papel como la actriz de reparto en su doble vida. Pero las llamadas más reveladoras llegaron cuando Alejandro se dio cuenta de que la manipulación suave no estaba funcionando. Fue entonces cuando su verdadero carácter emergió con una claridad asombrosa. «Estás siendo vengativa y mezquina», había siseado durante una llamada a altas horas de la noche que cometí el error de responder. «Esto ya no se trata de nuestro matrimonio. Esto se trata de que me castigues porque tu ego no puede soportar ser rechazada por alguien más joven y más emocionante. Más joven y más emocionante». Ahí estaba, la verdad que había sido demasiado cobarde para admitir durante nuestra confrontación en la cocina semanas atrás. En la mente de Alejandro, yo no había sido traicionada, había sido reemplazada. Y mi negativa a aceptar ese reemplazo con gracia era de alguna manera una prueba de mi insuficiencia en lugar de evidencia de su bancarrota moral. «Tienes razón, Alejandro», respondí con una calma que claramente lo inquietó. «Valentina es más joven y más emocionante. También es lo suficientemente ingenua como para creer tus promesas y lo suficientemente desesperada como para conformarse con ser el secreto de alguien. Espero que seáis muy felices juntos». Esa llamada terminó con Alejandro balbuceando sobre cómo yo estaba retorciendo sus palabras, cómo estaba siendo deliberadamente obtusa y cómo estaba haciendo esto más difícil de lo que necesitaba ser. Pero sus protestas solo confirmaron lo que ya me había dado cuenta. Alejandro creía genuinamente que su aventura era algo que le había sucedido a él en lugar de algo que él había elegido. Se veía a sí mismo como la víctima de circunstancias incontrolables en lugar del arquitecto de una traición deliberada. El proceso de descubrimiento financiero reveló capas de engaño que ni siquiera había sospechado. El contable forense de Patricia encontró evidencia de cenas, habitaciones de hotel y regalos que pintaban una imagen de una aventura mucho más elaborada y costosa de lo que Alejandro jamás había admitido. Había estado financiando esta relación con Valentina durante casi un año, no los 6 meses que había afirmado, y los gastos ascendían a decenas de miles de euros. «Tu esposo ha estado, esencialmente, manteniendo 2 hogares», me informó Patricia. Las habitaciones de hotel, las cenas, las compras de joyas, los viajes de fin de semana. Esto no era una aventura casual. Esta era una relación completa que él estaba financiando con fondos conyugales. Las compras de joyas eran particularmente irritantes. Mientras yo había estado usando el mismo anillo de bodas durante 5 años y preguntando a Alejandro si podíamos permitirnos reemplazar nuestro viejo lavavajillas, él había estado comprando pendientes de diamantes y relojes de diseñador para su amante. Los recibos contaban la historia de un hombre que había sido generoso y romántico con todos, excepto con su esposa. Pero en lugar de devastarme, estos descubrimientos se sintieron extrañamente liberadores. Cada nueva pieza de evidencia confirmaba que había tomado la decisión correcta, que el Alejandro que había estado tratando de salvar era un producto de mi imaginación, un personaje que él había interpretado cuando le convenía. El momento más satisfactorio llegó cuando Patricia me informó de que Alejandro había despedido a Valentina de Morrison y Asociados 3 días después de que los encontré en Sevilla. Aparentemente, el romance perdió su atractivo cuando venía con consecuencias en el mundo real, como esposas enfadadas y carreras amenazadas. Él afirma que fue una decisión mutua,
basada en conflictos profesionales, informó Patricia con obvia diversión. Pero mis fuentes sugieren que fue escoltada fuera del edificio por seguridad después de causar lo que diplomáticamente llaman una interrupción en el vestíbulo. Podía imaginarlo perfectamente. La joven e ingenua Valentina, dándose cuenta por fin de que las promesas de Alejandro de dejar a su esposa y construir una nueva vida juntos habían sido tan fabricadas como sus explicaciones de viaje de negocios. Probablemente ella esperaba que él la eligiera abiertamente una vez que nuestro matrimonio terminara, solo para descubrir que Alejandro nunca tuvo la intención de cambiar un conjunto de responsabilidades por otro. Él quería la emoción de una aventura, no el compromiso de una nueva relación. La ironía era deliciosa. Alejandro había perdido a su esposa por una amante que nunca tuvo la intención de quedarse. Y ahora no tenía a ninguna. Mientras tanto, mi negocio estaba prosperando de una manera que nunca imaginé posible. Liberada del agotamiento emocional de tratar de salvar un matrimonio moribundo, me lancé a Pinnacle Digital con una energía y un enfoque renovados. La cuenta de la corporación Reynolds, que había conseguido meses atrás, llevó a 3 contratos más importantes, y la noticia se estaba extendiendo por las redes de la industria sobre el enfoque innovador de mi agencia. Jessica había notado el cambio de inmediato. No sé qué pasó durante tu tiempo libre personal. Había dicho durante nuestra primera reunión de estrategia, después de mi regreso. Pero eres como una persona completamente diferente, más decisiva, más segura. Es como si te hubieras estado conteniendo antes y ahora, por fin, estuvieras mostrando de lo que eres realmente capaz. Ella tenía razón. Durante años, había estado dividiendo mi energía entre construir mi negocio y tratar de ser la esposa perfecta para un esposo que no apreciaba ninguno de los 2 esfuerzos. Ahora, con toda esa energía enfocada en una dirección, los resultados eran notables. También había comenzado a recibir invitaciones para hablar en conferencias de marketing, algo que siempre había parecido un sueño lejano, cuando estaba demasiado ocupada gestionando las necesidades emocionales de Alejandro como para hacer networking correctamente. La mujer que una vez se había preocupado por dejar a su esposo solo por un viaje de trabajo, ahora estaba siendo cortejada por líderes de la industria que querían aprender de su éxito. El desarrollo más inesperado fue la rapidez con la que dejé de echar de menos a Alejandro. Echaba de menos la idea del matrimonio, la seguridad de la pareja, la comodidad de las rutinas compartidas, pero no echaba de menos a Alejandro específicamente. Sus críticas disfrazadas de preocupación, su indisponibilidad emocional, su forma de hacerme sentir que estaba pidiendo demasiado cuando quería atención y afecto básicos. Lo que pensé que era amor, en realidad, había sido hábito, obligación y la falacia del costo irrecuperable de 8 años invertidos en alguien que nunca mereció la inversión. Viviendo sola en mi suite de hotel, redescubrí aspectos de mí misma que habían estado dormidos durante años. Leí libros enteros, de una sentada sin interrupción. Pedí comida tailandesa a las 22 horas porque me apetecía. Vi comedias románticas sin tener que justificar mi elección ante alguien que prefería las películas de acción. Tomé largos baños con sales de baño caras y sin un horario para cuando necesitaba estar disponible para las necesidades de otra persona. Estas pequeñas libertades podrían haber parecido insignificantes para alguien que nunca las había perdido, pero para mí se sentían como actos revolucionarios de autocuidado. El proceso de divorcio avanzó más rápido de lo que esperaba, ayudado por la obvia culpa de Alejandro
y el consejo de su abogado de llegar a un acuerdo rápidamente, en lugar de prolongar un proceso que solo revelaría evidencia más dañina. Para cuando llegó el otoño, habíamos llegado a un acuerdo que me daba la casa, la mitad de nuestras inversiones y una ruptura limpia con el hombre que casi me convence de que la traición era algo que una buena esposa debería aprender a aceptar. El último intento de reconciliación de Alejandro llegó el día antes de que se finalizara nuestro divorcio. Se presentó en mi hotel con flores y la misma expresión seria que había usado durante sus fallidos intentos de manipulación meses antes. Sofía, he tenido tiempo para pensar, para entender realmente lo que perdí. Quiero intentarlo de nuevo. Quiero que nosotros lo intentemos de nuevo. Miré a este hombre que una vez había sido el centro de mi universo y no sentí nada más que una leve curiosidad sobre con quién pensaba que estaba hablando. La Sofía a la que podrían haberla conmovido los grandes gestos y los discursos románticos se había ido, reemplazada por alguien que entendía la diferencia entre las palabras y las acciones, entre la actuación y el cambio genuino. Alejandro, dije suavemente, no quiero intentarlo de nuevo. Quiero intentar algo completamente nuevo. Algo que no implique preguntarme si la persona que amo me está mintiendo. Algo que no requiera que me encoja para encajar en la visión limitada de otra persona de lo que debería ser. Pero estábamos bien juntos, insistió. Antes de que todo saliera mal, éramos felices. Tú eras feliz, corregí. Yo era conveniente. Hay una diferencia. Mientras veía a Alejandro salir del vestíbulo del hotel por última vez, sentí una profunda sensación de gratitud, no por el matrimonio que habíamos tenido, sino por la mujer en la que me había convertido al perderlo. La mujer que había atrapado a su esposo con su secretaria 6 semanas atrás habría visto este momento como un final. La mujer en la que me había convertido lo vio como el comienzo más prometedor de su vida. Un año después, me senté en la terraza de mi nuevo ático con vistas al parque de la ciudad, viendo la puesta de sol pintar el horizonte de la ciudad en tonos dorados y carmesí. El espacio era todo lo que la casa en la calle del Olmo nunca había sido. Totalmente mío, diseñado según mis preferencias, lleno de arte que había elegido y muebles que reflejaban mi gusto auténtico en lugar de compromisos hechos para la comodidad de otra persona. El apartamento en sí mismo contaba la historia de mi transformación. Los colores neutros y seguros que Alejandro había preferido habían sido reemplazados por tonos joya audaces y texturas ricas que me hacían sonreír cada vez que entraba por la puerta. Las paredes mostraban fotografías de mis viajes recientes. Un viaje en solitario a Marruecos que había hecho para celebrar la firma de mi cliente más grande. Escapadas de fin de semana a retiros de viñedos, donde finalmente había aprendido a disfrutar de mi propia compañía. Pero el cambio más significativo no era visible en la decoración o en la impresionante vista. Era la mujer que vivía aquí, segura, exitosa y genuinamente feliz de una manera que había olvidado que era posible. Pinnacle Digital se había convertido en una de las agencias de marketing boutique más solicitadas de la región. Lo que había comenzado como una operación en la mesa de la cocina hace 7 años era ahora una próspera empresa con 22 empleados, una lista de espera de clientes potenciales y un reconocimiento en la industria que a veces todavía me sorprendía. Justo el mes pasado, había sido destacada en la portada de la revista Emprendedor Hoy como una de las 40 menores de 40 que estaban remodelando el marketing digital. La entrevista de la revista había sido particularmente satisfactoria, porque el periodista me había preguntado sobre el equilibrio entre el trabajo
y la vida personal, asumiendo que debía estar luchando por gestionar tanto un negocio exitoso como un matrimonio. Cuando le expliqué que estaba felizmente divorciada y que nunca había estado más equilibrada, pareció genuinamente desconcertada. ¿No te preocupa perderte los hitos tradicionales? ¿El matrimonio, los hijos, los marcadores convencionales de éxito? Me reí, recordando cuán diferente se había vuelto mi definición de éxito. Pasé años persiguiendo marcadores convencionales mientras ignoraba mi propia felicidad y mis metas auténticas. Ahora estoy construyendo una vida que realmente se adapta a quien soy, no a quien pensaba que debería ser. Eso me parece el éxito definitivo. El artículo había generado respuestas de mujeres de todo el país que resonaban con ese mensaje. Correos electrónicos de esposas que se sentían invisibles en sus matrimonios, de mujeres que construían negocios mientras apoyaban a parejas que no correspondían, de divorciadas que aprendían a ver sus nuevos capítulos como aventuras en lugar de fracasos. Había empezado a hablar en conferencias de emprendimiento para mujeres, compartiendo no solo estrategias de negocio, sino el viaje personal de aprender a valorarte lo suficiente como para dejar situaciones que te disminuyen. La respuesta siempre fue abrumadora. Ovaciones de pie de audiencias que veían sus propias luchas reflejadas en mi historia. Hoy era especial, porque estaba organizando una cena para celebrar el lanzamiento de mi nuevo proyecto. Un programa de mentoría para mujeres que comenzaban negocios después de grandes transiciones en la vida. La idea había surgido de esas conversaciones en conferencias, de reconocer cuántas mujeres necesitaban tanto orientación empresarial como apoyo emocional mientras reconstruían sus vidas. La mesa de mi comedor, una hermosa pieza de nogal que había encargado a un artesano local, estaba puesta para 8. Cada mujer tenía una historia de transformación, de elegirse a sí mismas por encima de situaciones que ya no les servían. Estaba María, mi antigua dama de honor, que había dejado a su esposo controlador y había comenzado una exitosa empresa de catering. La doctora Sarah Chen, que había abandonado un puesto de abogada corporativa prestigioso, pero agotador, para abrir su propia práctica centrada en los derechos de la mujer. Y Sofía Santos, que había convertido su pasión por la moda sostenible en una boutique que estaba revolucionando el estilo ecológico. Estas no eran solo socias de negocios, eran mi familia elegida, mujeres que entendían que la fuerza a veces se parece a irse, que el éxito no siempre se trata de tener más, sino de tener lo que realmente te importa. Mientras encendía velas y arreglaba las flores que había recogido del mercado de agricultores, un ritual de sábado por la mañana que había desarrollado para mí misma, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de María. Llego 5 minutos tarde. No puedo esperar para celebrar tu increíble año. Mi increíble año. Realmente había sido extraordinario, no porque todo hubiera salido perfectamente, sino porque por fin había aprendido a reconocer y a perseguir lo que me hacía genuinamente feliz, en lugar de lo que se veía bien en el papel. El timbre sonó, y abrí para encontrar a Patricia Méndez, mi abogada de divorcio, que se había convertido en una querida amiga. Sostenía una botella de champán y sonreía ampliamente. «Vengo con burbujas de celebración y chismes», anunció, entrando en mi recibidor. «Te va a encantar esta actualización sobre Alejandro». A lo largo del último año, Patricia había compartido ocasionalmente noticias sobre la vida post-divorcio de mi ex esposo, principalmente porque sus continuas malas decisiones proporcionaban tanto diversión como la validación de que había tomado la decisión correcta al irme. «Se ha comprometido», anunció Patricia dramáticamente. Luego se detuvo para causar efecto.
con una instructora de yoga de 24 años que conoció en el gimnasio hace 3 meses. Empecé a reír, genuinamente encantada por la noticia. ¿3 meses? Eso es incluso más rápido de lo que pensé que pasaría página. Se pone mejor. Aparentemente, no tiene idea de su historia con Valentina. Cree su historia de ser la víctima de una ex esposa vengativa que no pudo manejar su éxito y cree que son almas gemelas porque a ambos les gusta el senderismo. La ironía era perfecta. Alejandro, que había destruido nuestro matrimonio de 8 años porque anhelaba la emoción y la novedad, ahora se apresuraba a otro compromiso con alguien que no sabía nada sobre su capacidad para el engaño. El hombre que afirmaba que nuestro matrimonio fracasó porque yo era demasiado exigente, ahora estaba con alguien lo suficientemente joven como para tener expectativas mínimas y una experiencia limitada, reconociendo banderas rojas. Casi me da pena por ella, dije, aunque mi tono sugería lo contrario. Casi. No desperdicies la simpatía, aconsejó Patricia. Ella se dará cuenta pronto. Hombres como Alejandro no cambian sus patrones. Simplemente encuentran nuevas audiencias para esas mismas actuaciones. A medida que mis otros invitados llegaban a lo largo de la noche, la conversación fluía desde estrategias de negocio hasta victorias personales, desde desafíos superados hasta sueños que se perseguían. Hablamos sobre el coraje necesario para empezar de nuevo, la fuerza necesaria para elegir la incertidumbre sobre la seguridad, la sabiduría que viene de apostar por ti mismo, incluso cuando otros no pueden entender la elección. La doctora Chen levantó su copa durante la cena. Por Sofía, por mostrarnos que el final de algo que no funcionaba es solo el comienzo de algo que sí lo hará. Mientras brindábamos, miré alrededor de la mesa a estas mujeres increíbles y me sentí abrumada de gratitud, no por el matrimonio que había terminado, sino por la vida que había comenzado, cuando por fin dejé de intentar arreglar algo que estaba irreparablemente roto. Después de que mis invitados se fueron, me senté en mi terraza con una taza de té, reflexionando sobre el viaje que me había traído hasta aquí. Hace un año, yo era una mujer que mendigaba migajas de atención a un hombre que me veía como un obstáculo para su felicidad auténtica. Esta noche, estaba rodeada de personas que celebraban mi éxito, apoyaban mis sueños y valoraban mi presencia en sus vidas. La diferencia no era solo en las personas que me rodeaban, era en la persona en la que me había convertido. La mujer que había conducido a Sevilla para atrapar a su esposo infiel era valiente, pero desesperada. La mujer sentada en esta terraza era valiente y estaba contenta. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto a altas horas de la noche de un número desconocido. Sofía, soy Alejandro. Me enteré de tu éxito en los negocios. Siempre supe que eras capaz de grandes cosas. Espero que seas feliz. Miré el mensaje por un momento, sorprendida por lo poco que me afectaba. Hace un año, cualquier contacto de Alejandro me habría hecho entrar en una espiral de emociones que no podía controlar. Ahora, se sentía como si me estuviera escribiendo un conocido lejano, algo de interés leve, pero en última instancia irrelevante para mi vida real. Borré el mensaje sin responder y volví a mi té, a mi vista, a mi tranquila noche en la vida que había construido enteramente para mí misma. La verdad era que yo era feliz, genuina, auténtica, completamente feliz de una manera que no tenía nada que ver con relaciones románticas o validación externa. Había aprendido que el amor que había estado buscando desesperadamente en Alejandro estaba dentro de mí todo el tiempo, esperando que dejara de dárselo a alguien que no podía apreciar su valor. Mientras las luces de la ciudad centelleaban abajo y las estrellas emergían arriba, sonreí ante lo perfectamente que todo había salido. Alejandro
Me había hecho el mayor favor de mi vida al mostrarme quién era realmente. Me había liberado de un matrimonio que estaba asfixiando lentamente mi yo auténtico. Despejó el camino para que yo construyera algo real, duradero y completamente mío. Levanté mi taza de té hacia el horizonte en un brindis privado por la mujer en la que me había convertido, por la vida que creé y por la hermosa verdad que por fin había aprendido. La persona adecuada para mí no era alguien a quien necesitaba perseguir, convencer o por quien luchar. La persona adecuada para mí era yo, y nunca más volvería a dejarla ir. CTA. Próximamente, verás 2 historias, más que hemos seleccionado especialmente para ti. Si esta te ha conmovido, te encantará lo que viene a continuación. Toca para continuar el viaje.